Dios les bendiga, amados hermanos que están en sintonía con este canal Espíritu y Vida de Telegram y este canal de YouTube. Soy el pastor Roberto Rodríguez Alcel y estamos en el segundo video de esta serie que hemos iniciado, que se llama La importancia del bautismo del Espíritu Santo. En el video anterior estuvimos viendo la sabiduría de Dios mostrada en el bautismo del Espíritu Santo. Hoy nos ocupa la primera parte del tema, el bautismo del Espíritu Santo, voluntad perfecta de Dios. Ruego a Dios en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo todos nuestros sentidos espirituales, nuestro corazón, esté abierto y receptivo a esta palabra que ha de ser de edificación para nuestras vidas y que sobre todo revela la voluntad perfecta de Dios para el hombre. Yo no quiero pasar antes de adentrarme en el tema sin antes hablar algo sobre lo que es la definición de lo que entendemos por voluntad perfecta de Dios. Entendemos por voluntad perfecta de Dios cualquier cosa que Dios desea. Lo que Dios desea, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere, es conocido como la voluntad perfecta de Dios. Y esta nosotros la podemos ver, la podemos conocer a través de su palabra. La Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, revela la voluntad perfecta de Dios para el hombre. Ahora, cuando nos adentramos a estudiar el tema de lo que es esta voluntad perfecta, nos percatamos que hay varias cosas que debemos tener en cuenta, que la palabra de Dios nos muestra, que nos ayudan a identificar la voluntad de Dios y a profundizar en el conocimiento de ella. Hoy yo quiero hablarte en lo que es la primera parte de este tema, el bautismo del Espíritu Santo a la voluntad perfecta de Dios, acerca de 5 características que demuestran la voluntad perfecta de Dios. Y para esto voy a coger como ejemplo bíblico lo que es la salvación o el plan de salvación de Dios para el hombre. La primera de estas características que debemos tener en cuenta es que los atributos de Dios, tanto divinos como morales, están estrechamente relacionados y son motivación a su voluntad. El amor de Dios, su misericordia, su benignidad, su presencia, su todopoderío, porque Él es todopoderoso, están puestos de manifiestos en lo que es su voluntad perfecta. Primera de Pedro 1:20 dice con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que iba a ofrecer el sacrificio perfecto. Dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Mira cómo antes de la fundación del mundo, este plan de salvación de Dios para el hombre, que ya sabía que cuando lo creara iba a pecar, ya Dios tenía ideado el plan de salvación para que el hombre no se perdiera eternamente, sino que tuviera la oportunidad de vivir eternamente. Ya Él tenía dispuesto a Jesucristo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que iba a ofrecer el sacrificio perfecto al dar su sangre, dar su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero mira cómo dice el texto en su última parte: manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. El amor de Dios, que refleja y muestra la misma esencia de quien es Dios, porque Dios es amor, ese atributo moral maravilloso del Señor, que no tenemos palabras para poder describirlo totalmente, está manifestado ahí. Cuando vemos la palabra en Juan 3:16, dice así la Escritura, y es conocida por muchos:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en lo que es la voluntad perfecta de Dios, nos podemos dar cuenta que están implícitos los atributos tanto divinos como morales de nuestro Dios. La segunda característica a tener en cuenta es que el tiempo y la trascendencia están también relacionados con la voluntad perfecta de Dios. En este mismo texto, 1 de Pedro 1:20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Estamos viendo que este plan de salvación de Dios se gestó en la eternidad. En un tiempo en la eternidad, antes que todo fuera creado, ya Dios tenía ideado ese plan de salvación. La voluntad de Dios abarca el tiempo pasado, el presente, el futuro, trasciende los tiempos. Es la acción de superar, trascendencia es la acción de superar todo límite, todo obstáculo que se presente. Bueno, en los postreros tiempos, en el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino, dio su vida, y hoy por hoy, en este tiempo presente que estamos viviendo tú y yo, que podemos contar con la vida eterna, con la salvación que Dios nos ha dado porque creímos en Él, en este tiempo está presente, vigente, el plan de salvación. Y lo añade o lo atañe también un futuro. La voluntad de Dios se va a cumplir por encima de todas las cosas, de todo límite, de todo obstáculo que se presente. El propósito de Dios en su voluntad perfecta, siempre, amado hermano y amigo que estás acá, se va a cumplir. Vamos a ver esto. Ya citamos el primer texto, 1 de Pedro 1:20. Cuando vamos a Génesis 3:15, está la primera promesa de redención. Es conocido por muchos como el protoevangelio. Y el texto dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te heriría en la cabeza y tú le herirías en el calcañar. Ya estamos viendo como en el Antiguo Testamento está presente la primera promesa del plan de salvación. Hay muchos textos que la atañen a este plan en el Antiguo Testamento. Pero voy a saltar al Nuevo. Lucas 19:10. Ya se estaba desarrollando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y antes de Jesucristo ascender a los cielos, en Marcos 16:15, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y esto es para el tiempo presente de la iglesia acá en la tierra. El mensaje que la iglesia está llamado a predicar y que Dios ordenó o mandó a estar predicando, el mensaje del evangelio, es conforme a su plan, propósito y voluntad perfecta hasta la evolución de antes de la fundación del mundo, y está en el tiempo presente. Y cuando vemos al libro de Apocalipsis, un libro que refleja todos los acontecimientos futuros que la iglesia está esperando, todos vemos que la iglesia llega un momento a partir del capítulo 4 que se encuentra allá en los cielos, y la iglesia está tipificando ahí, o está mostrando, mejor dicho, todos aquellos creyentes que han sido salvos y fueron arrebatados en el arrebatamiento antes de lo que es la gran tribulación que se va a desatar acá en la tierra y que Dios va a tener un tratar especial con el pueblo de Israel para restauración.
estamos viendo cumplimiento del plan de salvación en un aspecto futuro. Nos percatamos cómo este tiempo y trascendencia está bien relacionado con la voluntad perfecta de Dios, se gesta de la eternidad, implica tiempo pasado, presente, futuro, y es capaz de superar todo obstáculo, toda limitación, porque el propósito de Dios conforme a su voluntad perfecta se va a cumplir. Creo que está bien aclarado allá. Vamos a pasar a la tercera característica. La tercera característica es lo que Dios da para cumplimentar su mensaje. En el video pasado hablamos de lo que es el texto que está en Hechos 10:38, que dice: como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero más adelante, o mejor dicho, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es Jesús citando una profecía dada por el profeta Isaías, bajo inspiración divina. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo que Dios da a este Jesús, Cordero, ya inmolado desde ante la fundación del mundo, que iba a desempeñar todo lo concerniente a lo principal para que se pudiera desarrollar este plan de salvación de Dios para el hombre, gestado desde un tiempo en la eternidad. Dios le dio, lo ungió con Espíritu Santo y poder. La cuarta característica que vemos que se relaciona mucho con la voluntad perfecta de Dios son los mandatos, las exhortaciones, enseñanzas y declaraciones que muestran su voluntad perfecta. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo a sus discípulos, después que lo encontraron hablando con la mujer samaritana, les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra, lo concerniente al plan de salvación de Dios para el hombre. Y en Juan 6:38 dijo claramente nuestro Señor Jesucristo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que los mandatos, exhortaciones, enseñanzas y declaraciones en la palabra de Dios vienen a mostrar lo que es la voluntad perfecta. Y la quinta característica son los anuncios proféticos conforme a esta voluntad perfecta. Bueno, cuando vamos al libro de Isaías capítulo 61, esta misma profecía que Jesús leyó allí en la sinagoga, cuando decía: el Espíritu del Señor me ha ungido. Mira como dice acá en Isaías, y ya estaba profetizando acerca del ministerio del Mesías cuando viniera el profeta Isaías. Dice así, capítulo 61, verso 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. 5 características, 5 cosas que nos muestran
en la misma palabra, la voluntad perfecta de Dios, nos ayuda a identificarla y a profundizar más en ella. En la segunda parte de este tema, el bautismo del Espíritu Santo, voluntad perfecta de Dios, vamos precisamente a mostrar a partir de estas 5 características cómo el bautismo del Espíritu Santo es, como les dije antes, la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano y amigo que estás en sintonía con este video, cuando lo veas por medio de este canal de YouTube, a nombre del pastor Roberto Rodríguez Garcel y del canal de Telegram Espíritu y Vida, te insto, te exhorto a que con un corazón dispuesto, receptivo, escuches estas enseñanzas, esta palabra, y sobre todas las cosas, si hoy por hoy, en el momento de que tú la escuches, no tienes el bautismo del Espíritu Santo, te exhorto a que lo pidas al Señor, a que lo busques, porque para ti es esa promesa, para todo aquel que ha creído. Aquellos que desafortunadamente han tenido una opinión errada, les exhorto a que con paciencia, con amor, no miren a mal estas enseñanzas, sino que rebusquen en la palabra, tengan en cuenta estas enseñanzas que por el Espíritu les estoy dando, y se percaten de que el bautismo del Espíritu Santo es voluntad perfecta de Dios. Les insto entonces a que vean el segundo video, que es la segunda parte de este tema, y que den un like, se suscriban a este canal, que lo compartan, no con el objetivo de tener más suscriptores, si los hay, gloria sea el Señor, sino con el objetivo de que sus vidas sean edificadas conforme a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Permíteme orar. Padre, te damos gracias por tu grande amor, tu grande misericordia y el privilegio que me has concedido en tu gracia de poder tener este medio, este canal, de poder tener la provisión dada por ti para poder estar subiendo estas prédicas, estas enseñanzas y sobre todas las cosas, la oportunidad preciosa de compartir tu palabra con nuestros hermanos, con las vidas que lo escuchen, con el único objetivo de darte a conocer, de dar a conocer tu voluntad. Y en cuanto a lo que concierne a esta serie, de mostrar que el bautismo del Espíritu Santo es voluntad perfecta de Dios. Todo aquel que lo oiga sea edificado, sea redarguido, crezca en el conocimiento de tu palabra y tu propósito. A través de ella sabemos que se va a cumplir para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te digo amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.